Bienvenidos a The Deep Dive. Prepárense porque hoy nos vamos a sumergir en un tema fascinante, la historia de las religiones. Exacto, vamos a explorar un texto que nos lleva desde las primeras creencias en la prehistoria hasta las grandes religiones del mundo. Historia de la religión. Buenísimo. Y la verdad es que desde el principio el texto nos plantea preguntas súper interesantes. Por ejemplo, cómo nuestros ancestros conectaban las ideas de lo divino con la muerte y la procreación, o cómo evolucionó la religión a partir de la magia. Hay una conexión más profunda entre las dos. Son preguntas que invitan a la reflexión, sin duda. Y a lo largo de esta inmersión vamos a explorar cómo la geografía, la cultura, las necesidades humanas, todo eso influyó en la increíble diversidad de creencias que vemos a lo largo de la historia. Totalmente. Empecemos entonces por el principio, por esos primeros pasos, esos susurros de la prehistoria. Imaginemos a los arqueólogos como detectives del pasado, ¿no? Recopilando pistas de entierros, pinturas rupestres, figuras talladas. No es fácil, pero cada fragmento nos acerca un poco más a la comprensión de ese mundo ancestral. Me encanta esa analogía. Y hablando de figuras, no podemos dejar de mencionar las famosas Venus del Paleolítico. Esas figuras femeninas, con sus atributos exagerados, nos revelan mucho sobre las preocupaciones de la época. Sin duda. Figuras como la Venus de Willendorf apuntan a la importancia de la fertilidad, la maternidad, en las creencias de esos primeros humanos. Es increíble cómo, a pesar de la distancia temporal, podemos conectar con sus deseos de abundancia, de continuidad de la vida. Es como si, a través de esas representaciones, buscaran influir en las fuerzas de la naturaleza, ¿no? Y si nos vamos a las pinturas rupestres, por ejemplo las de la cueva de Lausel, encontramos una escena aún más compleja. Una mujer embarazada, un bisonte, marcas numéricas. Exacto. Ahí ya nos movemos a un nivel más simbólico, quizás ritualístico. Podríamos estar ante la representación de un ritual de fertilidad o incluso un calendario lunar. Lo importante es que vemos esa profunda conexión entre lo divino, la naturaleza y los ciclos de la vida. Increíble. Estas primeras manifestaciones nos muestran cómo, desde sus inicios, la religión ha sido una forma de dar sentido al mundo, de encontrar un orden en lo desconocido. Totalmente. Esa búsqueda de significado, de control sobre las fuerzas de la naturaleza, es un hilo conductor que vamos a ver a lo largo de toda la historia de las religiones. Y hablando de cambios, pasemos a la siguiente etapa, la revolución agrícola y el nacimiento de religiones más complejas. Con la agricultura, la vida humana cambia radicalmente. Dejamos de ser nómadas, nos establecemos, nuestra supervivencia depende del ciclo de las cosechas. Y claro, esta transformación se refleja en las creencias. O sea que la preocupación por la fertilidad se mantiene, pero ahora se centra en la tierra, en los animales domesticados. Y con este cambio surgen rituales más elaborados y figuras religiosas especializadas. Exacto. Y un ejemplo perfecto de esta transformación lo encontramos en el Antiguo Egipto. Los egipcios dependían completamente del río Nilo para su supervivencia, y esto se refleja en su sistema de creencias. Claro, el Nilo era la fuente de vida, así que no es de extrañar que los dioses relacionados con la fertilidad, con la agricultura, ocuparan un lugar central. Y por supuesto no podemos olvidar al faraón, el rey divino que mediaba entre los dioses y los humanos. El faraón no era solo un gobernante, era la encarnación de Horus en la tierra, responsable de mantener el orden cósmico, asegurar la prosperidad del reino. Y esto nos lleva a otro aspecto fundamental de la religión egipcia, la muerte y el más allá. Claro, las pirámides, los complejos funerarios, los textos de las pirámides, todo nos habla de una profunda preocupación por la vida después de la muerte. Los egipcios creían en una vida eterna en el campo de juncos, un paraíso donde el faraón se reunía con los dioses. Y para llegar allí, el cuerpo debía ser preservado, el alma guiada a través de complejos rituales. Es fascinante como la muerte, que en la prehistoria era un misterio que se intentaba controlar, se convierte en una etapa de transición hacia otra forma de existencia. Y esta idea de la muerte como un paso hacia otro estado, ya sea la reencarnación, el paraíso, la unión con lo divino, es algo que veremos repetido en muchas otras culturas y religiones. O sea que a pesar de las diferencias, hay ciertos temas universales que conectan las creencias a través del tiempo y el espacio. Exacto. Y si ahora nos trasladamos a la antigua Grecia, nos encontramos con un panorama religioso muy distinto. A diferencia del Egipto unificado, Grecia estaba dividida en ciudades-estado independientes, con sus propios cultos y tradiciones. Y esto se refleja en su panteón de dioses, más diverso y podríamos decir más humano que el egipcio. En la mitología griega, los dioses tienen personalidades complejas, defectos, virtudes, rivalidades. Se parecen mucho a las relaciones humanas. Y eso los hace mucho más cercanos y comprensibles para los griegos. Claro, Zeus, Hera, Poseidón, Afrodita. Cada uno con sus poderes, sus historias, sus templos dedicados. Y los griegos los honraban a través de festivales, sacrificios, competiciones como los Juegos Olímpicos.
Y aunque los dioses griegos no tenían la misma autoridad absoluta que el faraón en Egipto, su influencia se extendía a todos los aspectos de la vida: el amor, la guerra, la agricultura, el comercio. Es increíble cómo, incluso en culturas tan diferentes, la religión impregnaba todos los ámbitos de la vida. Sin duda. Y si ahora viajamos hacia el este, nos encontramos con las filosofías y caminos a la iluminación de la India. Un mundo completamente nuevo se abre de nosotros, con religiones como el hinduismo y el budismo, que nos invitan a explorar la naturaleza de yo, el ciclo de la vida y la muerte, desde una perspectiva completamente diferente. En la India, la idea de la reencarnación es central. El alma transmigra a través de diferentes vidas, determinada por el karma, la ley de causa y efecto. Y el objetivo final es la liberación, la moksha, el escape del ciclo de renacimientos. Es un concepto fascinante, ¿verdad? Y dentro de este marco surgen diferentes caminos para alcanzar la liberación, desde la devoción a los dioses hasta la meditación y el conocimiento. Y uno de los textos más importantes para comprender estas ideas es el Bhagavad Gita, parte del Mahabharata. El Bhagavad Gita nos cuenta la historia de Arjuna, un guerrero que se enfrenta a un dilema moral en el campo de batalla. Y su diálogo con Krishna, una encarnación del dios Vishnu, nos ofrece profundas enseñanzas sobre el deber, la acción y la devoción. Exacto. Krishna le enseña a Arjuna que debe cumplir con su deber como guerrero, pero sin apego a los resultados de sus acciones. Y que la verdadera devoción se basa en el amor incondicional a Dios. Es un texto lleno de sabiduría que nos invita a reflexionar sobre el significado de la vida y nuestro lugar en el universo. Y del hinduismo, con su rica mitología y sus múltiples caminos a la liberación, surge el budismo, una religión que se centra en la eliminación de sufrimiento a través del camino del despertar. El budismo nos presenta un camino diferente, basado en las 4 nobles verdades y el octuple noble sendero. Y en lugar de la idea del alma eterna, el budismo nos habla de la impermanencia, del no-yo o anatta. El Buda, Siddhartha Gautama, enseñó que el sufrimiento es inherente a la existencia y que la causa del sufrimiento es el deseo. Y a través de la meditación, la disciplina moral y la sabiduría, podemos liberarnos del sufrimiento y alcanzar el nirvana, la extinción del fuego del deseo. El budismo nos ofrece una visión radicalmente diferente del yo y de la realidad, que ha tenido un profundo impacto en la historia y la cultura de Asia. Y junto al budismo encontramos otras corrientes espirituales en la India, como el jainismo, que nos habla de la importancia de la no violencia absoluta hacia todos los seres vivos. El jainismo nos reta a vivir con compasión y respeto hacia todas las formas de vida y nos muestra la diversidad de caminos espirituales que existen en la India. Es fascinante cómo en un mismo territorio pueden coexistir religiones tan diferentes, cada una con su propia visión del mundo y su propio camino hacia la verdad. Es fascinante cómo en un mismo territorio pueden coexistir religiones tan diferentes, cada una con su propia visión del mundo y su propio camino hacia la verdad. Y si dejamos atrás la India, nos adentramos en el Oriente Medio, un territorio donde surgen creencias que tendrán un impacto duradero en la historia. Exacto. Estamos hablando de un crisol de culturas, de imperios y de religiones. Y en este escenario surge una de las religiones monoteístas más influyentes, el zoroastrismo. Cuéntanos más sobre ella, ¿qué la hace tan especial? Bueno, el zoroastrismo, fundado por el profeta Zoroastro, o Zaratustra, nos presenta una visión dualista del mundo. Una lucha constante entre el bien y el mal, representados por Ahura Mazda y Angra Mainyu, respectivamente. Es una visión que nos interpela a todos, ¿verdad? Esa lucha entre la luz y la oscuridad, entre la verdad y la mentira. Es un tema recurrente en la historia humana y algo que resuena en nuestro interior. Sin duda, y el zoroastrismo nos llama a elegir el camino del bien, a seguir las enseñanzas de Ahura Mazda, a cultivar la pureza y a luchar contra la maldad. Y dentro de esta lucha cósmica, el ser humano tiene un papel activo, ¿no es así? Sus acciones tienen consecuencias. Y el destino final de cada alma se decide en un juicio después de la muerte. Exacto. El zoroastrismo nos habla de un puente que separa el mundo de los vivos del más allá. Y dependiendo de las acciones de cada persona, el puente se ensancha o se estrecha, conduciendo al paraíso o al infierno. Una imagen poderosa que nos recuerda la importancia de nuestras decisiones y de la responsabilidad que tenemos sobre nuestras acciones. ¿Hay algo más que debamos saber sobre el zoroastrismo? Por supuesto, el zoroastrismo también nos habla de una figura mesiánica, un salvador que vendrá al final de los tiempos para restaurar el orden cósmico y vencer definitivamente al mal. Un tema que resuena en otras religiones, ¿verdad? Esa esperanza en un futuro mejor, en la llegada de un salvador que restaure la justicia y la paz. Sin duda. Y del zoroastrismo, con su dualismo ético y su mensaje de esperanza, pasamos a una religión que tendrá un impacto aún mayor en la historia. El judaísmo, la religión del pueblo hebreo, es la raíz de las otras dos grandes religiones monoteístas, el cristianismo y el islam.
Es fundamental para comprender la historia de las religiones. ¿Cuáles son sus bases? El judaísmo se basa en la creencia en un único Dios Yahvé, creador del universo y de la humanidad. Y la relación entre Yahvé y su pueblo elegido, Israel, se establece a través de una alianza o pacto. Un pacto que implica responsabilidades, ¿verdad? El pueblo de Israel se compromete a seguir la ley divina, la Torá, a cambio de la protección y el favor de Yahvé. Exacto, la Torá, que incluye los 5 primeros libros de la Biblia, establece las normas de vida, los rituales y las leyes que deben seguir los judíos. Y la observancia de la ley es fundamental para mantener la alianza con Dios. Y dentro de la historia del judaísmo hay momentos clave que marcan su evolución, ¿verdad? El exilio en Babilonia, la destrucción del Templo de Jerusalén. Sin duda, estos acontecimientos históricos fueron interpretados a la luz de la fe, fortaleciendo la identidad del pueblo judío y su relación con Yahvé. Y en este contexto surgen diferentes corrientes dentro del judaísmo: los fariseos, los saduceos, los esenios. Cada uno con su propia interpretación de la ley y su propia visión del futuro. Y es en este crisol religioso y político que surge una nueva figura: Jesús de Nazaret. Jesús, un judío que predicaba un mensaje de amor, y la llegada del reino de Dios genera un movimiento que transformará la historia: el cristianismo. El cristianismo se basa en la creencia en Jesús como el Mesías, el Hijo de Dios que vino al mundo para salvar a la humanidad del pecado y ofrecer la vida eterna. Una figura central y un mensaje que ha resonado a lo largo de los siglos. Exacto. La muerte y resurrección de Jesús son el centro de la fe cristiana. Y a partir de este acontecimiento se forma una comunidad de seguidores que se extiende rápidamente por el Imperio Romano. Y a medida que el cristianismo se expande, se enfrenta a nuevos desafíos: la persecución, la necesidad de definir sus doctrinas, la organización de la Iglesia. En los primeros siglos del cristianismo se producen intensos debates teológicos que culminan en la formulación de los credos, como el credo niceno, que definen la naturaleza de Dios y de Jesús. Y con la expansión del cristianismo también surgen diferentes interpretaciones de la fe, que dan lugar a la formación de distintas ramas del cristianismo: el catolicismo, la ortodoxia oriental, el protestantismo, el catolicismo, con su centro en Roma, y la figura del Papa como sucesor de San Pedro, se convierte en la rama dominante del cristianismo en Occidente. Mientras que la ortodoxia oriental, con sus centros en Constantinopla y otras ciudades del este, mantiene su propia tradición y su independencia del papado. Y siglos más tarde, en el siglo XVI, surge el protestantismo, un movimiento de reforma que cuestiona la autoridad del Papa y la Iglesia Católica, y que dará lugar a la formación de nuevas iglesias, como la luterana, la calvinista y la anglicana. El protestantismo se basa en la idea de que la salvación se alcanza solo por la fe en Jesucristo, y que la Biblia es la única fuente de autoridad religiosa. Y esta fragmentación del cristianismo, con sus diferentes ramas de interpretaciones, marca la historia de Occidente hasta nuestros días. Un panorama complejo lleno de debates, de conflictos y de diferentes visiones del mundo. En este crisol religioso surge una nueva religión que tendrá un impacto similar al del cristianismo: el Islam. El Islam, fundado por el profeta Mahoma en el siglo VI, dice, se basa en la creencia en un único Dios, Alá, y en Mahoma como su último profeta. El Islam se presenta como la culminación de las religiones monoteístas anteriores, y el Corán, su libro sagrado, contiene la palabra revelada de Alá a Mahoma. El Islam se caracteriza por sus 5 pilares: la profesión de fe, la oración, la limosna, el ayuno durante el mes de Ramadán y la peregrinación a la Meca. Estos pilares estructuran la vida del musulmán, y la sumisión a la voluntad de Alá es el centro de la fe islámica. El Islam se caracteriza por sus 5 pilares: la profesión de fe, la oración, la limosna, el ayuno durante el mes de Ramadán y la peregrinación a la Meca. ¡Wow! Esos pilares realmente estructuran la vida del musulmán. Y la sumisión a la voluntad de Alá es el centro de su fe. Es interesante cómo todas estas religiones, a pesar de ser tan distintas, también comparten ciertos temas. Totalmente. Es como si la humanidad, a través del tiempo y las culturas, se enfrentara a las mismas preguntas, ¿no? El significado de la vida, nuestro lugar en el cosmos, qué pasa después de la muerte. Y la religión ofrece una manera de abordar estas grandes incógnitas. Me hace pensar si esas personas prehistóricas que creaban las figuras de Venus estaban impulsadas por los mismos deseos que inspiraron a los faraones a construir sus tumbas, o los griegos con su panteón de dioses. Es una idea fascinante. Y habla del poder de la creencia, ya sea a través de rituales, mitos, textos sagrados. La religión proporciona un marco para comprender el mundo. Y no se trata solo de encontrar respuestas, ¿no? También de encontrar consuelo, conexión, un sentido de pertenencia. Exacto. Piensa en esos rituales que mencionamos. Los del faraón para mantener el orden cósmico, los misterios eleusinos en Grecia, los 5 pilares del Islam, no solo refuerzan la creencia, sino de que también crean comunidad. Y dan estructura a la vida, una forma de navegar por los altibajos, de encontrar significado.
Claro, y eso también lo vemos en los textos sagrados. La Biblia hebrea, el Nuevo Testamento, el Corán, el Avesta, todos ofrecen guía, sabiduría, conexión con algo más grande. Ya ves. Después de esta inmersión, me sorprende cómo la religión es más que un conjunto de creencias. Es una fuerza que ha dado forma a todo. Historia, cultura, arte. Totalmente. Y comprender la historia de las religiones nos ayuda a comprender la historia de la humanidad. Es una ventana a nuestro interior. Esperanzas, miedos, sueños. Siento que solo hemos arañado la superficie. Pero ha sido un viaje muy interesante. Sin duda. Y aunque no tengamos todas las respuestas, explorar este tema nos da una visión más amplia de la experiencia humana. Si te sientes un poco abrumado con tanta información, es normal. Hemos cubierto mucho, desde las Venus prehistóricas hasta el surgimiento de las grandes religiones. ¿Recuerdas cuando hablamos del faraón como el último rey divino? O el concepto del enojo en el budismo. Un montón de información fascinante. Y mientras sigues explorando este tema, piensa en esto. ¿Qué nos dice la universalidad de los impulsos religiosos sobre la necesidad humana de significado y conexión? Es una pregunta que vale la pena considerar. Te invitamos a que sigas investigando y compartiendo tus propias ideas. Gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda en la historia de las religiones. Esperamos que la hayas disfrutado. Y hasta la próxima. No olvides suscribirte al canal y dejarnos tus comentarios. Nos encantaría saber tu opinión.